Los días dejaron de sentirse como oportunidades y empezaron a sentirse como ciclos. Despertar, ver el mercado, analizar, dudar, entrar, salir mal y repetir, una y otra vez, sin importar cuánto estudiara, sin importar cuánto entendiera. El resultado era el mismo, pero lo más frustrante no era perder, era saber, porque ahora sí sabía leer el mercado, sabía identificar zonas, sabía cuándo una ruptura era falsa, sabía cuándo el volumen confirmaba y cuándo engañaba. Ya no era el mismo del inicio, ya no estaba perdido y aún así seguía fallando. Y eso empezó a romper algo dentro de él, porque cuando no sabes, puedes decirte que es parte del proceso, pero cuando sabes y no ejecutas, ya no puedes esconderte. Empiezas a darte cuenta de algo incómodo. El problema no es el mercado, eres tú. Había momentos frente a la pantalla donde todo era claro, demasiado claro. El precio acercándose a resistencia, velas con mechas largas, volumen disminuyendo. Todo gritaba no entres, pero su dedo se movía. Clic, entrada, sin confirmación, sin plan, solo impulso. Y en ese instante, aunque el trade apenas comenzaba, ya sabía que había perdido, porque no había sido una decisión, había sido una reacción. El precio se movía en su contra, y entonces venía el siguiente error: no cerrar, no aceptar, esperar, rogar, negociar con el mercado que regrese o solo un poco, solo para salir. Pero el mercado no negocia, el mercado ejecuta, y cuando finalmente cerraba, no era por estrategia, era por dolor. Esa sensación se volvió familiar, demasiado familiar. Una noche, después de otro día igual, cerró la laptop sin enojo, sin frustración, sin energía, solo vacío. Se quedó sentado, mirando al frente, sin distracciones, sin ruido. Y por primera vez no culpó al mercado, no culpó la volatilidad, no culpó las noticias, no culpó la suerte. Se hizo una pregunta diferente, una pregunta que evitó durante mucho tiempo. ¿Qué está mal conmigo? Y en ese momento, todo cambió. El inicio real del cambio. Esa noche no abrió gráficas, no buscó estrategias, no buscó indicadores nuevos, buscó respuestas, pero no en el mercado, en la mente. Empezó a escuchar podcasts, ideas, conceptos que nunca había considerado importantes. Disciplina, identidad, creencias. Al inicio parecía irrelevante, incluso innecesario, porque él quería ganar dinero, no filosofar. Pero había algo que no podía ignorar. Todo lo que escuchaba describía exactamente lo que le pasaba. La gente no actúa según lo que sabe, actúa según lo que cree que es. Esa frase lo golpeó fuerte, porque entonces entendió algo que llevaba tiempo evitando. No estaba fallando por falta de conocimiento, estaba fallando por su identidad, porque en el fondo seguía siendo alguien impulsivo, alguien reactivo, alguien que necesitaba resultados inmediatos. Y el trading no perdona eso. La reprogramación. El cambio no empezó en el mercado, empezó fuera de él. Pequeños cambios. Nada espectacular, nada que alguien más notara. Despertar más temprano sin revisar el celular, sin ver el mercado de inmediato. Escuchar audios, repetir ideas, leer, subrayar, pensar. Conceptos que antes ignoraba empezaron a tomar sentido. La mente subconsciente, la repetición, la autosugestión, la idea de que si repites algo lo suficiente, eventualmente se vuelve real. Al inicio se sintió ridículo decirse a sí mismo: soy disciplinado, cuando claramente no lo era. Ejecuto con precisión, cuando fallaba constantemente. Soy consistente, cuando estaba lejos de serlo. Pero siguió, porque entendió algo clave. No estaba tratando de cambiar resultados, estaba tratando de cambiar identidad. Y eso es mucho más difícil. La resistencia interna. Pero el cambio no fue limpio, no fue inmediato, no fue perfecto. Los errores seguían, muchos.
Entradas impulsivas, salidas anticipadas, miedo, duda. Todo seguía ahí, pero había una diferencia. Ahora lo veía. Antes simplemente ocurría. Ahora lo reconocía en tiempo real. Sentía el impulso antes de entrar mal. Sentía el miedo antes de cerrar antes de tiempo. Sentía la ansiedad antes de romper reglas. Y eso era incómodo, porque ahora no podía mentirse. No podía decir que fue el mercado. No podía justificar. Sabía exactamente en qué momento se traicionaba. El día diferente y entonces, un día normal, sin nada especial, todo cambió. El mercado abrió como cualquier otro día. Movimiento, volumen, ruido. Pero él estaba diferente, más tranquilo, más presente. Había una zona clara, una estructura limpia, una oportunidad real. Y esta vez esperó. No entró en la primera vela, no reaccionó, no anticipó. Esperó confirmación. La vela cerró, el volumen confirmó, la estructura se respetó y entonces entró. Pero lo más importante no fue la entrada, fue lo que vino después. El precio empezó a moverse, a favor, luego en contra, luego otra vez a favor, como siempre. Pero esta vez no tocó nada. No movió el stop, no cerró antes, no dudó, solo observó y dejó que el plan se ejecutara. Automáticamente, take profit, ejecutado. Silencio. No fue una gran ganancia, no fue impresionante, no fue viral, pero fue perfecta. Porque no fue suerte, no fue impulso, no fue emoción, fue disciplina, el verdadero progreso. Ese día no celebró, porque entendió algo que antes no entendía. No se trata de ganar, se trata de repetir. Al día siguiente volvió a hacerlo. No perfecto, pero mejor. Y luego otra vez, y otra, y otra. A veces ganaba, a veces perdía, pero algo había cambiado. Ya no se destruía, ya no rompía reglas constantemente, ya no reaccionaba por impulso. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a aparecer algo nuevo, algo que antes parecía imposible. Consistencia, no perfecta, no espectacular, pero real. No hubo momento mágico, no hubo transformación instantánea, no hubo un día donde todo cambió de golpe. Fue lento, silencioso, invisible, pero definitivo, porque el mercado nunca cambió. Las gráficas nunca cambiaron. Las oportunidades siempre estuvieron ahí. Lo único que cambió fue él. Y cuando eso cambió, todo empezó a alinearse. Después de ese primer trade disciplinado, no todo se volvió perfecto. Eso es lo que nadie dice. Al día siguiente, volvió a fallar. El mercado abrió fuerte, movimiento claro, velas limpias. Pero esta vez no esperó. Entró antes, sin confirmación. Y en segundos, estaba en rojo. Y lo sintió. Ese mismo patrón, esa misma sensación en el pecho, esa urgencia, ese impulso de hacer algo, de arreglarlo. Y entonces pasó algo distinto. No salió, pero tampoco promedió. No hizo nada. Se quedó viendo el trade, sintiendo la incomodidad, sin reaccionar. Y en ese momento entendió algo más profundo. No se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de no empeorarlo. Cerró en pérdida, pero una pérdida limpia, sin caos, sin errores adicionales. Y eso fue una victoria, aunque su cuenta dijera lo contrario. Día completo, la batalla real. Una semana después, todo se puso a prueba. Era uno de esos días donde el mercado se mueve fuerte. Volatilidad alta, oportunidades en todos lados. El tipo de día que antes lo destruía, porque veía demasiado, quería todo y terminaba perdiendo todo. Ese día decidió algo, solo una operación, nada más. Les parecía fácil, pero no lo era. El mercado abrió, primera vela, fuerte. Su mente dijo, ahí está, entra. Pero no era su setup. Respiró, no entró. Segunda vela,
Continuación más fuerte. La voz regresó. Ya te lo perdiste. Entra ahora. Esa es la trampa. No perder el trade. Si no soportara habértelo perdido. Apretó los dientes. No entró. Pasaron minutos. El movimiento se fue. Y entonces llegó el vacío. El silencio. La sensación de haber perdido una oportunidad. Aunque no había perdido dinero. Y ahí estaba el verdadero reto. No entrar por desesperación. Esperó. Horas después, llegó. Su setup, limpio, claro, confirmado. Pero ahora había otro problema. El miedo. Porque ya había dejado pasar oportunidades. Y ahora no quería fallar. La mente cambió de discurso. ¿Y si esta sí falla? ¿Y si entras y pierdes? Ahí entendió algo brutal. La mente siempre encuentra una razón para entrar mal o para no entrar bien. Y entonces se hizo lo más difícil. Ejecutó a pesar del miedo. Entró con plan, con stop, con take profit. Y soltó. El precio se movió a favor, luego en contra, luego lateral. Y ahí comenzó la verdadera batalla. No con el mercado, con su mano. Quería cerrar, quería asegurar, quería tocar el trade, pero no lo hizo. Se obligó a observar, a confiar, a soportar. Minutos que parecían horas. Y entonces el movimiento llegó fuerte, directo, sin duda. Take profit, ejecutado. Silencio. No gritó, no celebró, solo respiró. Porque entendió algo que cambia todo. No ganó dinero, ganó control. El retroceso. Pero el progreso no es lineal. Días después, volvió a caer. 2 trades seguidos mal, ambos evitables, ambos impulsivos. Y la frustración regresó, más fuerte, porque ahora sabía que podía hacerlo bien, y aún así falló. Ese tipo de error duele más. Esa noche, la mente empezó a negociar. Tal vez esto no es para mí, tal vez estoy forzando algo, tal vez nunca voy a cambiar. Ese es el punto donde la mayoría abandona, no cuando pierde, cuando duda de sí mismo. Pero esta vez no buscó escapar. Se sentó y analizó, no el mercado, a sí mismo. Revisó cada error, cada entrada, cada salida, y encontró algo claro. No había cambiado el conocimiento, había cambiado la conciencia. Antes fallaba sin saber, ahora fallaba sabiendo, y eso significa que está cerca. La consolidación, los siguientes días no fueron espectaculares, fueron normales. Un trade bueno, un trade malo, días sin operar. Pero había una diferencia clave, consistencia en el proceso, no en el resultado. Rutina, repetición, control, despertar, escuchar, prepararse, esperar, ejecutar, soltar, repetir. Y poco a poco, algo empezó a estabilizarse. Las pérdidas ya no eran grandes, las ganancias ya no eran impulsivas. Todo empezó a verse limpio. Y entonces llegó el momento que antes parecía imposible. Una semana positiva. No perfecta, pero positiva. Luego otra, pequeña, pero constante. Y ahí fue cuando lo entendió. No se volvió millonario, no duplicó su cuenta, no cambió su vida de un día para otro, pero hizo algo mucho más difícil. Dejó de sabotearse. Y cuando eso pasa, todo lo demás es cuestión de tiempo. El mercado sigue siendo el mismo. Engaña, tienta, presiona, pero ahora ya no reacciona igual, porque entendió algo que no está en ningún indicador. El trading no es contra el mercado, es contra ti. Y el día que empiezas a ganarte a ti, el mercado deja de ser un enemigo y se convierte en un reflejo.